Ahora sí, Ahora sí, ingeniero. ahora Ahora váyase a su váyase PDF. al PDF o al Word. Veamos, veamos. Ahora, Ahora sí, Ahora sí, ingeniero. hijo. Sí ok. se ve, ingeniero. Ya jóvenes, me alegro. Ahora siempre se aprende algo, todos los días. En el texto base de este tema, de este curso, es el circuitos eléctricos de circuitos eléctricos para ingenieros. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero hemos sacado de ahí, hemos sacado este material. Si se fijan, vamos, el capítulo 7 del libro corresponde al capítulo 1 de nuestro curso. Este libro arranca con el repaso de circuito 1. Entonces nosotros ya arrancamos la materia en el capítulo 7 del libro, que corresponde al capítulo 1 de nuestro temario. Ya vamos a ver aquí los circuitos RC y los circuitos RL. Y miren más aquí lo que dice. Aquí lo que vamos a ver. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver un momentito. Circuitos de primer orden con amplificadores operacionales. Este tema es súper importante porque la electrónica ya arranca con los circuitos amplificadores desde el comienzo. Por eso es que hemos hecho un repaso. Y ya les he pasado el material. Tienen que leer eso, tienen que conocer. Bueno, entonces vamos a arrancar. Con amplificador operacional. Vamos a ir haciendo. Si se fijan ustedes, he resaltado lo más importante para no tener que repetir todo. En la introducción se dice que además de los resistores, los capacitores y los inductores, hay que tomar en cuenta el amplificador. Es un elemento activo. Entonces, una vez que usted conoce esos tres elementos, recién podría hablar de un estudio completo. Si no incluye el amplificador operacional, sería un estudio incompleto. ¿Cómo se estudia esto? Se va a estudiar con las herramientas más sencillas, las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Y de repente también las leyes, bueno, las leyes del electromagnetismo. Ustedes saben que la tensión del inductor L por DI dt, la carga del capacitor, va a haber una combinación. Y vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden. Por eso que este libro ocupa esta palabra, circuitos de primer orden. Porque la ecuación diferencial que la caracteriza es de primer orden. En otros libros no colocan este nombre porque es más matemático, de primer orden. En otros libros uno comienza a estudiar el estudio del régimen transitorio. Ya vamos a explicar, este libro también habla de eso y al final dice, bueno, este fenómeno que sucede con la ecuación diferencial, cargas y descargas, es un estado que dura muy poco tiempo, es un estado transitorio. Eso dice al final, después de hacer todas las deducciones. Entonces, ustedes saben que los circuitos eléctricos pueden estar inicialmente sin carga
O sea, los elementos que almacenan energía es la inductancia y la capacitancia. Usted previamente los puede cargar con una fuente externa. Esa es una alternativa, que el circuito ya tenga carga interna, tenga energía interna. Y se va a comportar de una forma especial. Esta es una forma, entonces el estudio va a tener una parte que va a ser sin energía inicial. Y la segunda parte va a ser cuando usted ya previamente los ha energizado, previamente los ha cargado. ¿Con qué fuentes? Con fuentes de corriente directa o con fuentes de corriente continua. Es lo mismo. ¿Y qué pasa con las otras fuentes? Las senoidales estudiaremos. Mal mi mouse. Vamos a estudiar esto en capítulos posteriores. Así es la cosa. Entonces, vamos a estudiar, vamos a recordar la ecuación diferencial primer orden, es la más fácil, no hay pena. Aquí están los mouse más decentes. Ya, vamos a empezar entonces. Empezamos con el circuito RC, sin fuente. Sin fuente no tiene carga inicial. Entonces, usted une un capacitor con una resistencia. Y para fines didácticos se ha hecho un modelo. Si esto está en serie o está en paralelo, aquí yo veo que la tensión en el borne de arriba con el borne de abajo es igual en la capacitancia como en la resistencia. Este es un modelo. La corriente entra al capacitor, la resistencia recibe una corriente. Aquí se almacena la energía en el capacitor y como aquí pasa la corriente por la resistencia, se disipa. Esto es el efecto Joule. Esto es lo que es fácil de estudiar. Entonces, en serie, con un capacitor inicialmente cargado. O sea, se tiene que la corriente del capacitor va a tener que ir al resistor. Si la corriente que sale del capacitor y se va al resistor se disipa, la energía va a desaparecer, se va a transformar en calor. No va a desaparecer, la energía eléctrica se va a convertir en calor. Por lo tanto, la energía eléctrica se va a eliminar y va a convertirse en calor. Este fenómeno es de corta duración. Pero ¿cómo se lo estudia? Mediante una ecuación diferencial usando las leyes de Kirchhoff. Entonces, usted no le aplica una fuente al capacitor. Sin fuente quiere decir que no le aplica. Ya, aquí. Usted no le está aplicando. No se le aplica tensión. La energía sale del capacitor. No hay una fuente externa. Ok. Un circuito RC sin fuente ocurre cuando su fuente de corriente directa se desconecta súbitamente. Entonces la energía ya almacenada en el capacitor se libera hacia el resistor. Pueden ser resistores en serie, pueden ser pueden ser resistores en serie o en paralelo, pero solamente pueden ser capacitores en paralelo. O sea, tiene que ser un equivalente de la capacitancia y un equivalente de la resistencia, y recién aplique este concepto. La energía de los capacitores se disipa como calor en la fuente, en el resistor. Ese es el fenómeno y eso hay que estudiar. Y como ya les dije que se convierte en calor, entonces
tarda un tiempo corto. Se llama transitorio. Régimen transitorio. Entonces, inicialmente está cargado. Se desconecta el circuito y se llama sin fuente. Ya no hay fuente porque está desconectado. Y aparece la corriente en el capacitor. Entonces, quiere decir que la tensión inicial en el tiempo t igual a 0 es igual a B sub 0. Es un valor cargado previamente. Veamos qué energía tiene este elemento. Esta energía es un medio de C por B sub 0 al cuadrado. Es una energía bien pequeña. Ya, estudiemos entonces la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia igual a 0. O ambos son iguales de signo contrario. Eso quiere decir acá. Pero la corriente del capacitor es C de B de T. Y la corriente en la resistencia es B sobre R, ley de Joule. Entonces se reemplaza en la ecuación 7.3 y tenemos una ecuación diferencial de primer orden, derivada de B respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se estudia ese fenómeno sencillo de que el capacitor se descargue y se vaya la energía a la resistencia? Mediante la ley de Kirchhoff, y para eso sabemos las fórmulas electromagnéticas, y con eso reemplazamos y tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Se la reordena y aquí tenemos que es lineal, bueno, también es separable, se la separa. Se la separa y se integra a ambos lados. Si se integra a ambos lados, tenemos un logaritmo acá y un logaritmo de una constante. ¿Qué hacemos acá? El logaritmo de A es la constante de integración. Entonces, mire, el logaritmo de B menos el logaritmo de A es el logaritmo de B sobre A. Y este logaritmo es igual a menos la constante T sobre RC. Al sacar B sobre A, sacamos el antilogaritmo y nos da la exponencial. Y tenemos una función que es la tensión. La tensión había sido exponencial negativa. Si es exponencial negativa, es una integral, es una curva decreciente. Decrece. Por lo tanto, entonces, si es decreciente, es negativo el exponente, y se puede conocer el valor de la constante A sabiendo cuándo era el valor inicial. Si T yo hago 0, valor inicial 0, aquí mantengo A, multiplico por E a la 0. E a la 0 es 1. A por 1 es A. Entonces, A, la constante de integración, había sido B sub 0. Se reemplaza B sub 0 y tenemos ¿qué tenemos? Tenemos una curva, una función ya que depende solamente del tiempo. La tensión en los bornes del capacitor, aquí está arriba, este B es B de T. La tensión en los bornes del capacitor en todo momento es igual a la tensión en los bornes de la resistencia. ¿Sí? Estamos bien. Pero la corriente es de sentido contrario, hemos visto también. Entonces yo puedo ya hacer otras conclusiones. Este circuito, esta función B de T es la respuesta de tensión al circuito RC.
sea, es la respuesta. Usted tiene un circuito RC que lo carga previamente hasta que la tensión del capacitor sea V sub 0. Y ya lo tenemos el circuito ahí armado. En el momento en que usted retira la fuente externa, el capacitor se va a descargar. Esto me dice que se está descargando porque es negativa. Se va a descargar y va a ir a cero. ¿En qué tiempo? En el tiempo que haga esto, que anule. Ya vamos a ver el tiempo. Entonces, esta sería la respuesta natural del circuito. ¿Cómo responde el circuito con de esta forma? Aquí no hay respuestas naturales cuando no hay fuentes externas de excitación. Y aquí está entonces la gráfica. Si se fijan ustedes, antes de cero, la tensión es B. B es la tensión que tenía el capacitor. ¿Qué tiempo? Un tiempo largo. ¿Cuánto? Muy largo. Si este tiempo es muy largo, se llama estado estacionario inicial. Miren, no sé, no puedo marcar. Qué bacana, che. Vamos a ver. Hoy es noche de brujas. No me sale bien las cosas. Bueno. Entonces, en cero, yo tengo un valor. Hasta cero, en cero vale B sub 0. Y este B sub 0 valía de antes. Cuando se desconectan esas cargas, y las cargas externas, ya comienza a descargarse el capacitor. Y va descargándose hasta que tiene un valor en el tiempo t igual a tau. Tau es la constante de tiempo. Cuando la constante de tiempo vale tau, ya decayó hasta el 36,8%. Y después 2 tau, 3 tau, 4, hasta 5 tau se dice que acaba este régimen de descarga. ¿Cuánto? 5 tau. ¿Y qué es el tau? El tau ya lo vamos a conocer. El tau es la constante de tiempo. Mire, aquí vemos que el tau, cuando el exponente se vuelve a menos 1, es porque tau vale RC. Si igualo estos exponentes, tau vale RC. Y RC se conoce. Mire, tau vale RC. Bueno, entonces yo ya cambio de variable. Para que sea más elegante esto, cambio de variable. Ahora ya no va a ser menos t sobre RC, va a ser menos t sobre tau. Más elegante. Más elegante. Entonces ya hemos hecho un esfuerzo y hemos visto que es una ecuación de primer orden que se resuelve y que la respuesta es de esta forma. B sub 0 por ELA menos T sobre tau. Está respondiendo de esta forma, de una manera exponencial decreciente. Durante el periodo entre 0 y 5 tau, ocurre la descarga. En este caso, antes era B sub B era B sub 0 siempre, atrás era B sub 0. Luego se decae esto hasta 0. Y al final, después de 5 tau, ya es 0.
¿Hasta cuándo? Hasta un tiempo muy largo. Se puede decir hasta más infinito. Y se puede decir desde menos infinito. O sea, aquí hay un régimen transitorio entre dos estados estacionarios. El estado estacionario inicial era cuando la tensión era B en el capacitor, y el estado estacionario final, la tensión ya es cero, hasta que un tiempo muy largo. Esa sería entonces la respuesta en tensión del circuito RC. Y mire, ya elegante. Mire, es una manera muy elegante de demostrar el comportamiento de la descarga. O sea que la energía almacenada se descarga y mire, en un tau llega al 36%. Luego en 2 tau, 3 tau, ya vamos a ver, aquí está este trabajo. Miren, en un tau llegamos al 36%. En 2 tau ya hay solamente 13%. En 3 tau ya hay 4,9%. En 4 hay 0,2 tau. Y en 5 tau prácticamente hay 0,6%. Se dice que el tiempo de descarga del capacitor es aproximadamente de 5 tau. También se dice que el régimen transitorio dura 5 tau. Esta es una forma de ver la descarga porcentualmente. Bueno, aquí dice el libro, si usted va a un laboratorio y hace las pruebas, mire, de 0 a 5 tau, tiene el valor inicial, lo conoce, aplica esa fórmula y obtiene un valor en un tau, tiene un valor y une el punto 1 con el punto de un tau. Y ahí va a tener una tangente, es la tangente al valor de T0, o sea, donde comienza la curva. Y de ahí, con esta tangente, ya ahorita vamos a ver, usted ya puede conocer cuánto vale tau. O sea, una manera de conocer tau es calculando la pendiente. Listo, entonces. Aquí viene el complemento. ¿Usted estudió todo lo del capacitor? Sí. ¿Y qué pasa al otro lado con la resistencia? La resistencia, según el modelo, tiene la misma tensión. La corriente, la resistencia está conectada en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, B de T es la tensión que se aplica a la resistencia. Y por la ley de Ohm, B de T sobre R es la corriente. Automáticamente ya hemos tenido un valor de la corriente. La corriente, entonces, que pasa por la resistencia se reemplaza esto, es B sub C sobre R por R a la menos T sobre tau. Si usted conoce la resistencia y conoce la tensión, puede calcular la potencia calórica, la potencia disipada. Mire, ya la tiene calculada. Va a depender de los valores de R, de los valores de la tensión inicial y del tiempo, ¿no? Es una función del tiempo. Si usted conoce la potencia, puede calcular la energía en un periodo entre 0 y T. Y ya, mire, tiene una fórmula para hallar la energía. Donde aquí la energía entonces depende también del capacitor, depende de la tensión inicial y del tau y del tiempo. En esta formulita que está aquí con el exponencial, si yo el tiempo lo envío al infinito,
Como esto es negativo, se hace cero. ¿Sí? Entonces, en el infinito, la energía es igual a 1/2 de c por b sub 0 al cuadrado. O sea, si yo mando el tiempo al infinito, veo que la energía absorbida es de 1/2 de c por b sub 0 al cuadrado, igual que lo que tenía el capacitor ha sido entregado y disipado en la resistencia. Interesante, ¿no? La energía en la resistencia, al aplicar esta fórmula, la energía absorbida o convertida en calor en la resistencia es igual a la energía inicial del capacitor. ¿Qué quiere decir? Que la energía no se pierde ni se destruye, se transforma. La ley de la conservación. ¿Qué sería de la ciencia si no hubiera la matemática? La matemática ayuda a todo eso, a entender. Ya, entonces, aquí hay otra especie de diagnóstico. Miren, tau depende de RC, ¿no ve? Si el tau es pequeño, si vale 1 o si es mayor que 1 o doble, fíjense, si tau vale 0,5, si tau vale 0,5, este eje de aquí no es tau, es tiempo. Si es 0,5 rápidamente va a decaer, la corriente va a ir a cero. O sea, mientras más tau sea mayor, más tiempo va a tardar en disiparse la energía, ¿no? 2 tau va a ir por acá, no sé, 10 segundos será. 10 segundos. Entonces, esta es una gráfica de cómo varía ¿cuál es la relación de tensión respecto al valor del tau? Ya, entonces, usted cuando va a dar su examen, le van a decir, bueno, calcule la tensión en el capacitor. La tensión en función del tiempo. Te va a decir, bueno, vamos a... Hay un alumno que está pidiendo que ingrese. ¿Cómo hago? Qué macana, lo voy a dejar. Tiene que dejar de compartir para poder